Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Para quienes no conocen, el invitado en el día de hoy, invitado especial para la charla central, es el doctor Javier Enrique Hernández Blanco, médico internista, epidemiólogo clínico, gastroenterólogo, hepatólogo, asesor científico para el tema de COVID-19 en nuestra institución y en el distrito y el departamento, según entiendo. También nos dictará hoy una charla sobre lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas para COVID-19, la versión 07, que tiene algunas actualizaciones con relación a las anteriores versiones, que creo que algunos ya conocen. Esta charla pues va dirigida a todo el personal asistente, médicos, se invitaron a todos los médicos generales y especialistas de la institución. Y Doc, le dejo a usted el auditorio. Bienvenido, Doc, gracias por asistir. Muchas gracias, doctor Sada, y nuevamente gracias a todos por estar acá. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los lineamientos, la última versión de los lineamientos sobre realización de pruebas diagnósticas en COVID-19. Antes de comenzar, pues decirles que ya vamos en la versión 7, desde agosto que arrancamos, o sea, tenemos 5 meses, escasos 5 meses que comenzó todo esto. Y en los lineamientos de pruebas diagnósticas vamos en la versión 7, en los lineamientos de manejo de cadáveres creo que ya vamos en la versión 5, en los lineamientos para la vigilancia epidemiológica en salud pública vamos como en la quinta, sexta versión. Y así, eso solamente por recordarles lo rápido que está cambiando esto. Así que lo que nosotros hablemos hoy, es posible que dentro de 8 o 10 días haya cambiado un poco más. Así que lo importante es no solamente aprenderse esto como que al dedillo, sino tener un poco más claro por qué está pasando y por qué de pronto en un escenario puede utilizar una prueba y no otra. Esta es la presentación. Esta es la versión 7 aquí todavía aparece la versión 5, pero realmente era como la diapositiva de base, pero ya esta es la fecha actualizada de agosto de 2020. Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar del teorema de Bayes o del teorema de probabilidades, que es exactamente lo que hacemos todos los trabajadores sanitarios, hacemos cuando estamos enfrentados a una situación clínica. A nosotros nos llega, por ejemplo, un paciente al servicio de urgencias y es una señora que está embarazada, y esa señora que está embarazada llega con un sangrado. Entonces ya ustedes saben que dependiendo de la fecha de la gestación, pues van a poder pensar que es una amenaza de aborto, van a poder pensar con sangrado del tercer trimestre, con patología placentaria, etc. Entonces uno sencillamente lo que va es llenándose de razones, sumando diferentes probabilidades. El sexo, la edad, las semanas de gestación, otras comorbilidades, y eso lo va aproximando a uno al diagnóstico. Y sucede siempre así. Por eso es que ustedes han escuchado a sus profesores de semiología decirles que el médico no se debería parar de la silla luego de hacer el interrogatorio, en este caso incluso el interrogatorio virtual, sin tener una aproximación diagnóstica del 70%. Entonces, por eso, si ustedes estudiaron muy bien esa parte del interrogatorio y de la semiótica, no van a sentir tan duro el golpe de entrar a una valoración en la virtualidad, porque desarrollaron habilidades de interrogatorio
que le van a permitir que cuando ustedes terminen de hacer ese interrogatorio, pues van a tener las probabilidades diagnósticas altas. Eso básicamente se repite en todos los escenarios clínicos, incluido COVID. Entonces, aquí nosotros tenemos que preguntarnos qué es importante. Yo me enfrento a un paciente, a un usuario, en el cual estoy pensando que puede ser COVID. Entonces me voy a dedicar puntualmente a cada uno de estos recuadros, porque estas son las cosas importantes. ¿Qué es importante? Que yo tenga claro la definición de contacto estrecho. Y ese contacto estrecho se subdivide en contacto estrecho comunitario y contacto estrecho del personal sanitario. Entonces, si estamos hablando del contacto estrecho comunitario, es aquella persona que ha estado por más de 15 minutos, menos de 2 metros, de distancia, la posible fuente del posible paciente que es caso positivo, o que ha entrado en contacto estrecho con secreciones que son contaminantes, o sea, francamente, de la cara, etcétera, que haya estado por más de 15 minutos. El contacto estrecho del trabajador sanitario, además del contacto estrecho comunitario, entonces tiene que ver con el contacto estrecho sin el uso de elementos de protección personal. Miren que aquí ya ahora no es solo sin el uso de elementos de protección personal, sin el uso adecuado de elementos de protección personal. Entonces la palabra adecuado toma mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ya ustedes han escuchado hablar de los diferentes escenarios clínicos. Entonces, que si estamos con procedimientos que pueden generar aerosoles, entonces, ¿cómo tenemos que utilizar? Que yo vamos a utilizar la máscara N95, pero vamos a estar haciendo solamente una valoración puntual o una entrevista en un paciente en un procedimiento que no genera aerosoles, no sería necesario la máscara N95. Y jóvenes, cosa que es importante, disminuir al máximo los tiempos de exposición. ¿Qué significa esto? Que si uno antes se demoraba mucho haciendo el examen físico, mientras la exploración, etcétera, tratar de disminuir esos tiempos. ¿Y cómo puedo yo disminuir esos tiempos de exposición? Yo puedo hacer el interrogatorio de un paciente a más de 2 metros de distancia. Y alejado de los pieceros de la cama, le estoy preguntando al paciente y ahí me mantengo a más de 2 metros de distancia. Me acerco a él cuando voy a hacer el examen físico. Hago el examen físico de manera breve y me retiro. Y si tengo que volver a preguntar algo, vuelvo y lo pregunto. ¿Qué hacíamos nosotros antes? Desde el comienzo llegábamos, muchas veces saludábamos de mano al paciente o a veces lo tocábamos en alguna parte del cuerpo como para entrar en esa empatía e iniciar la relación. Eso. ¿Qué es lo siguiente que yo debo tener claro? Si el paciente o si el usuario tiene síntomas o no tiene síntomas. Ya saben que los síntomas son parte del cuadro clínico típico de COVID. Está la fiebre, la cefalea, la odinofagia, la dificultad respiratoria, pueden tener síntomas intestinales, pueden tener hiposmia, pueden tener anosmia, pero ya hemos visto también otras manifestaciones cardiológicas para COVID. Yo cuando pienso en síntomas de COVID en una persona que ha tenido una exposición, es decir, que ha tenido un contacto estrecho, prácticamente es cualquier cosa. O sea, astenia, dinamia es un síntoma de COVID en una persona que ha tenido una exposición a la fuente de contacto. Lo otro, que podemos tener una persona completamente asintomática, una persona que no tiene ningún tipo de síntomas. El otro aspecto a considerar es la ocupación. La ocupación de personas, yo aquí les pongo trabajador sanitario porque es lo que más compete, pero también hay ocupaciones que por su alta movilidad también tienen factor de riesgo. ¿Quiénes son esos? Los conductores de transporte público, ¿quiénes son esos? Los policías también tienen un mayor riesgo de contagio. Y en el caso del trabajador sanitario, pues es importante porque los anteriores lineamientos, si ustedes los habían revisado, se daban cuenta de que hacían como referencia a la comunidad en general y luego había un capítulo donde había diferencias grandes con el trabajador sanitario.
diferencias grandes que se han venido perdiendo. Por ejemplo, que antes al trabajador sanitario se le hacía segunda prueba, ya no se realiza. Los tiempos de aislamiento iban por la prueba de control, ya sabemos que se puede hacer por y es importante también porque este trabajador sanitario, la prueba, la PCR o prueba técnica, la PCR que se realice, hay que hacerle, hay que marcarla como trabajador sanitario porque eso sigue una ruta preferencial a nivel del Laboratorio de Salud Pública, pero también a nivel de todos los laboratorios. Por lineamiento y por ley, esas pruebas tienen que reportarlas más rápido. Entonces, es importante que uno marque en la ficha de notificación, en la casilla, de si la persona es trabajador sanitario. La edad, si la persona tiene más de 70 años, es importante como un factor de riesgo. Las comorbilidades, o sea, aquí entra a jugar si el paciente es obeso, si el paciente es diabético, enfermedad renal crónica, cáncer, inmunosupresión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un dato supremamente importante que nosotros tenemos que interrogar es el inicio de síntomas. No, nuestros pacientes son especialistas en irse por las ramas. Una de las cosas que también antes me molestaba un poco y que luego ya comencé fue como a disfrutarla y a tratar de me genera alegría es la costumbre que todos tenemos, todos, o no son solamente nuestros pacientes, contestar a una pregunta con otra pregunta, o a contestar a una pregunta con un dato como si la persona al que te está interrogando todo lo referente a tu vida. Por ejemplo, señora, ¿y esa fiebre usted cuándo le comenzó? No, es que eso me comenzó a mí cuando yo estaba donde la comadre. ¿Yo qué voy a saber cuándo la cosa estaba donde la comadre? Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que es importante que precisen. Entonces, cuando esa persona se intenta ir por ramas, no precisa la fecha, nosotros tenemos que traerlo, si es necesario, con un calendario, o si es necesario haciéndole algún recordatorio. Sí, señora, pero es que el 20 de julio cayó tal día, eso fue un antes, un día después. Y ya se van a dar cuenta por qué es importante ese tipo de datos al momento de analizar la historia natural de la enfermedad. Lo otro es el escenario clínico en el que nos encontramos. No es lo mismo, no es lo mismo los criterios que se van a aplicar si yo estoy haciendo una búsqueda activa comunitaria, si estoy, por ejemplo, participando de una actividad y usted dirá, no, pero es que a mí eso ahora no me interesa porque yo estoy aquí en el hospital y yo no estoy haciendo ese tipo de actividades. Lo que pasa es que COVID no se va a ir. El SARS-CoV-2 y la infección por COVID-19 es una enfermedad que va a estar con nosotros, se va a volver prevalente y entonces en algún momento es posible que en algunos escenarios de búsqueda activa. El otro escenario es el paciente que nosotros vemos porque llegó a urgencias por los síntomas de COVID, pero otro escenario también puede ser un señor que llegó tuvo una caída y tuvo una fractura de cadera y se hospitalizó. El señor lo tenemos allí hospitalizado. Entonces, al cabo de 5 o 7 días del señor estar hospitalizado con esos síntomas respiratorios. Simplemente uno decía, no, listo, esta era una neumonía asociada a la atención en salud, pero recuerden que ahora esa neumonía asociada a la atención en salud también puede ser el SARS-CoV-2, uno de los agentes etiológicos a considerar. Ya los otros puntos y que tenemos que tener presentes cuando exploramos a personas que pueden tener COVID es, listo, una de mis recomendaciones va a ser aislamiento, pero esta persona para mantener el aislamiento, ¿qué necesita? Está trabajando, no está trabajando, los síntomas le permiten seguir trabajando, incapacitarlo, hay que tener una incapacidad laboral. Entonces, si la persona tiene unos síntomas lo suficientemente severos, en lo que estamos de acuerdo y es claro es que tiene que estar en aislamiento. Ahora la pregunta es, ¿va a estar en aislamiento trabajando en virtualidad o va a estar en aislamiento completo y necesita una certificación laboral? Entonces, si esa persona tiene muchos síntomas, está con fiebre, está con cefalea, la evolución clínica vemos o prevemos que no va a ser favorable, pues generamos una certificación de
una incapacidad laboral. ¿Por cuánto tiempo debe ir la incapacidad laboral? Por el tiempo que se prevé que va a demorar el aislamiento. Entonces, esa persona que acaba de iniciar síntomas y uno dice, no, necesito aislamiento por 10 días, pues vamos a dejar la incapacidad laboral por ese tiempo. Incapacidad laboral que podría ser prorrogable. Si vemos que es la persona que acabamos de hacer el diagnóstico, pero no tiene muchos síntomas, solamente es como un malestar general, tu trabajo lo puede hacer perfectamente desde casa, en la virtualidad, lo que se genera es un certificado de aislamiento. Un certificado de aislamiento que le permita a esa persona enviárselo a su jefe, a su empleador, le diga, mire, yo estoy aislado porque soy contacto estrecho, lo cual me vuelve caso probable de COVID-19 y tengo que quedarme en casa por los 14 días. Yo puedo seguir trabajando, pero no me puedo presentar a la oficina, no me puedo presentar a la clínica y demás. Los tiempos de aislamiento, pues los tiempos de aislamiento está claro que son por 10 días a partir de la última exposición. Ese dato es importante. ¿Por cuánto tiempo? A partir de la última. Por ejemplo, yo soy, hay una persona que le arrienda una de las habitaciones en su casa a un estudiante que viene de otra parte y el estudiante llegó el 20 de julio. El 20 de julio regresó y al estudiante le diagnosticaron COVID el 28 de julio. Y nos damos cuenta de eso el 1 de agosto. Entonces, ¿desde cuándo hay que comenzar el aislamiento de las otras personas que conviven allí? Pues a partir del momento en que fue la última exposición sin recomendaciones o no protegidas, sería esa fecha del 1 de agosto. Porque a partir de allí, pues ya uno presume que luego de haber dicho, mira, hay que mantener el distanciamiento, más de 2 metros, el lavado frecuente de la superficie con soluciones tipo cloro y demás, que van a ayudar a disminuir el riesgo de la transmisión dentro del domicilio. Y el cuadro final que les comparto, pues recuerden siempre estar consultando la página del Instituto Nacional de Salud. En el Instituto Nacional de Salud ustedes van a encontrar información confiable, información en la que vemos cómo va la pandemia en nuestro país, cómo van los diferentes territorios. Allí pueden encontrar información del RT, información de comparación por cada departamento o ente territorial. Muchas variables que les recomiendo realmente. Además, que en los lineamientos y en los anexos técnicos van a encontrar las diferentes versiones y por eso lo mencionamos. ¿Cuál fue el cambio importante que tuvo este nuevo lineamiento? Yo creo que el cambio más importante fue que no se realizará toma de muestra a personas asintomáticas dentro del núcleo familiar, dado que se consideran casos probables por nexo epidemiológico. Solo se tomarán pruebas diagnósticas en aquellas personas que el médico considere. Entonces, esto está claro. Esto digamos que facilita mucho las cosas. Les quiero contar un poco de la historia. Entonces, ¿cómo era esto antes? Antes era cuando nosotros comenzamos en el distrito de Santa Marta con los primeros casos, 10, 20 casos que eran en números manejables, se tomaba la muestra llegaba en las primeras 48 horas. Si a nosotros no llegaba una muestra en las primeras 48 horas, poníamos el grito en el cielo y eso era requerimientos, estábamos encima de los laboratorios, hacíamos mucha gestión para que llegaba el resultado llegaba positivo y de manera automática se desplegaba en las primeras 2 horas de recibir el resultado positivo. Y muchas veces ya lo habíamos hecho antes. Ya teníamos caracterizado a todos los contactos estrechos de esa persona. Dónde estuvo, con quién se vio, por qué se vio, durante cuánto tiempo, en qué mesa se sentó. Ya se había hablado con la persona del sitio, con qué mesas. Una investigación epidemiológica de campo exhaustiva que le permitía a uno tener un control de todos los contactos estrechos, para llamarlos y hacerle el seguimiento, y a esas personas se le hacía seguimiento durante 14 días. A esos
30 o 50 derivaban de cada caso, se le hacía el seguimiento y, y era posible hacerle la prueba diagnóstica, tuviese o no tuviese síntomas. Si tenía síntomas, pues se le hacía antes, en el momento en que aparecían. Pero lo fundamental de todo esto era lograr el aislamiento. Porque si nosotros lográbamos el aislamiento oportuno, se lograba controlar, cortar la cadena y cortar la cadena de transmisión. Si nosotros no lográbamos ese aislamiento oportuno, pues la cadena de transmisión sencillamente seguía. ¿Qué comenzó a pasar? Las personas que estaban en aislamiento, primero no teníamos claridad al comienzo del tema laboral. Esto fue un aprender desde todos los aspectos, las ARL, cómo manejaban la situación, no sabían cómo manejarla, la EPS no sabía cómo manejarla. Regáleme un segundo, por favor. ¿Alguien me retroalimenta si estamos bien con el audio? Doc, habían algunos como interrupciones pequeñas que se bajaba un poquito y volvía y subía, pero lo estamos escuchando bien, Doc. Bueno, entonces, ¿qué pasó de todo esto? O sea, de este primer escenario en el que sí o sí a la persona se le tomaba la muestra al día 7, que quedó ya en la comunidad el tema de que se hace prueba, ¿sí? De que si a ti te hacen aislamiento porque eres contacto estrecho intradomiciliario, te van a hacer la prueba al día 7. Ya sabemos que no tenemos la suficiente capacidad instalada, o sea, a nivel país, no solo estoy diciendo como distrito de Santa Marta, sino a nivel país, para estar realizando pruebas diagnósticas, a todas las personas de la familia. Yo les hablaba que inicialmente pues, nos llegaban 5 casos, multiplican eso por 30, teníamos 150 personas en aislamiento. Ahora cuando llegan 200 o a veces que han llegado 300 casos por día, pues es mucho más difícil tanto para el ente territorial en Santa Marta y en otras partes del país y para las distintas EPS, hacer ese control epidemiológico. Y realmente la parte importante del control epidemiológico es el aislamiento. El aislamiento, con prueba o sin prueba. Con prueba o sin prueba, lo más importante es lograr el aislamiento para romper la cadena de transmisión. Finalmente, después de varias versiones, versión 7, y esto era algo que en las reuniones con el instituto se comentaba, se decía, pero mire, es que si nosotros, ¿cómo hacer para ese aislamiento? Entonces, ya se aceptó el nexo epidemiológico. Entonces, si tú eres nexo epidemiológico, porque convives, estás bajo el mismo techo de una persona que ya fue caso confirmado, pues eso hace que muy probablemente en los últimos días tú tuviste exposición a esta persona y por eso se inicia el aislamiento de esos 14 días sin prueba. Esta gráfica ya ustedes la han visto en varias partes. Esta gráfica también está en el lineamiento y aquí entonces viene el tema de la fecha de inicio de síntomas, que yo les insistía mucho. Las personas que tienen síntomas, pues identifiquemos cuándo se iniciaron esos síntomas, porque desde allí comenzamos a contar ese día 0. ¿En qué momento se comienzan a producir los anticuerpos? Los anticuerpos de tipo IgM se comienzan a producir a partir del día 5, pero su máximo nivel lo alcanzamos después del día 10 o del día 11. Los anticuerpos IgG arrancan más o menos desde el día 8 y comienzan a subir en el primer mes y luego comienzan a declinar. Es importante que veamos de esta gráfica 2 situaciones. Una, que los anticuerpos no arrancan desde el día 0, que los anticuerpos arrancan a ser detectables un poco más allá del día 10
del día 10, y que los anticuerpos caen. En otras enfermedades nosotros podemos hacer anticuerpos del tipo IgG, por ejemplo, y esos anticuerpos nos dicen a nosotros si la persona estuvo expuesta en algún momento de su vida a esa infección o a ese virus. Por ejemplo, si yo hago unos anticuerpos de tipo anticuerpos totales contra hepatitis A mí lo que me está diciendo y me salen positivos, me dicen en algún momento de la vida esa persona tuvo la hepatitis. Lo que está sucediendo con COVID-19, con el SARS-CoV-2, es que los anticuerpos tienden a desaparecer. Ya eso es claro en diferentes estudios. ¿Y qué implicaciones puede tener que esos anticuerpos desaparezcan? Uno, no sabemos si eso significa que la inmunidad desaparece, porque recuerden que hay algunas patologías en donde hay un fenómeno de booster, un fenómeno de rebote, que cuando de que los anticuerpos pueden estar indetectables, cuando se expone nuevamente a la noxa, sencillamente hay un recuerdo inmunológico que protege a la persona. Entonces, eso todavía no lo tenemos claro. Pero lo que sí tenemos claro es que al desaparecer los anticuerpos, nos dificulta mucho hacer encuestas serológicas, de prevalencia o hacer encuestas de exposición previa a una enfermedad en un territorio determinado y en un tiempo determinado. Entonces, esa es como de las dificultades. Entonces, dos cosas. Uno, no están desde el comienzo de la enfermedad los anticuerpos. Y dos, tienden a desaparecer en el tiempo y tienden a desaparecer más rápido en las personas que tuvieron pocos síntomas. Esto que también lo han visto sobre las fases, en donde la gráfica anterior era para hablarles un poco de los anticuerpos y esta es para hablarles de esa actividad viral y de esa recuperación que podemos hacer de material viral a través de la PCR. Entonces, en las primeras fases de la enfermedad vamos a tener mucha actividad viral, así que va a ser más fácil detectarlo por PCR, pero luego lo que predomina es la respuesta. La parte inferior les hace referencias a la clínica, como arranca con síntomas leves, pero que en estadios de fase hiperinflamatoria, pues es donde la persona está en unidad de cuidado intensivo, con falla renal aguda, con falla cardíaca aguda y demás. Desde el punto de vista clínico, dato importante, recuerden que tenemos unos parámetros de citólisis, el aumento de la LDH, el aumento de dímero D, el aumento de la ferritina, la linfopenia, pero un criterio supremamente importante es estar valorando la saturación de oxígeno, la pulsoximetría de estos pacientes, porque es un parámetro que nos permite nosotros identificar de manera temprana quiénes se podrían complicar. Entonces, estos lineamientos lo que buscan es orientar con relación al uso de estas pruebas diagnósticas moleculares y pruebas rápidas serológicas durante esta emergencia sanitaria. En el lineamiento ustedes encontrarán todavía la definición de prueba confirmatoria por laboratorio, como se basa en la detección del genoma del SARS-CoV-2 mediante ensayos de PCR. Les hago esta mención porque parece que hubo un error una omisión en el desarrollo del documento por parte del instituto. Todavía no dejan en la parte de prueba confirmatoria por laboratorio, no incluye las pruebas antigénicas. Sin embargo, las pruebas antigénicas ya sabemos que están al mismo nivel de la PCR como estrategia. Es decir, la prueba antigénica es una prueba confirmatoria, al igual que la PCR, pero pues todavía no aparece en la definición del lineamiento. ¿Qué es una prueba rápida? Pues básicamente se caracterizan por un tiempo de ejecución, con resultados usualmente menos de 20 minutos. Tiene incorporados sistemas de control de calidad internos. Todas las pruebas rápidas que ven siempre tienen una banda de control que le permite saber si el estudio de manera adecuada o no. Y tenemos nosotros, antes uno decía prueba rápida y todos nos entendíamos de que se estaba midiendo IgM o IgG. Ahora ya tenemos que decir prueba rápida de anticuerpos o prueba rápida antigénica, porque la prueba antigénica también es una prueba rápida. 30 minutos tiene el resultado. Entonces, ¿cuáles tenemos nosotros disponibles en el país? Ya tenemos disponibles pruebas antigénicas, tenemos pruebas disponibles de PCR
y tenemos disponibles pruebas serológicas. Entonces, para repetir, las pruebas serológicas no son diagnósticas. Las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR sí son diagnósticas. Y con relación a esta prueba antigénica, que es la que recientemente se comenzó a utilizar en el país, y uno dice, bueno, pero ¿por qué perdimos tanto tiempo? Porque las pruebas antigénicas y la metodología ya estaba, ¿por qué arrancamos desde marzo y no se estaban utilizando? En este momento, en Estados Unidos, el CDC de los Estados Unidos, solamente ha autorizado para uso a condiciones de emergencia 2 pruebas de detección antigénica. Una de esas pruebas de detección antigénica es la que se está utilizando en el país, la de estándar. Tiene suficientes estudios de validación y no solamente de validación externa, sino que ya se han hecho estudios de validación interna que han permitido y que han arrojado datos que permiten con confianza, siempre y cuando tengamos presentes los limitantes que tienen estas pruebas. ¿Qué es una prueba de detección antigénica? La prueba de detección antigénica realmente lo que busca es detectar proteínas de la nucleocápside, la partícula S, y es incluso para la detección de estas partículas hasta más sensible que la PCR. Ya he mencionado que en menos de 30 minutos puede obtener el resultado. La muestra que se debe utilizar es por hisopado, o sea, por hisopado nasofaríngeo. Esa es la muestra que se debe obtener para realizar la prueba antigénica. El lineamiento dice que se ha demostrado una alta sensibilidad y una muy buena especificidad en las validaciones realizadas en el país. Aquí les dejé lo de alta sensibilidad como interrogado. Definitivamente tienen muy buena especificidad, una especificidad cercana al 100%. Eso es lo que permite que si la prueba es positiva, nosotros digamos una prueba confirmatoria y que realmente hay COVID-19. Pero lo de la alta sensibilidad varía. Es altamente sensible por encima del 95% en las personas con síntomas. Pero la sensibilidad cae al 65% en personas sin síntomas. Entonces, sensibilidad altísima en personas con síntomas y una sensibilidad aceptable del 75% en personas sin síntomas. Y esa sensibilidad también varía en función del tiempo. Antes del día 11 tiene muy buena sensibilidad, pero después del día 11 la sensibilidad cae dramáticamente. Ya les había comentado que es a través de hisopado nasofaríngeo y que se ha aplicado en muchos países. Entonces, recuerden lo que les decía con relación a fecha de inicio de síntomas. Entonces, si vamos a utilizar prueba antigénica, es antes del día. Esto hace parte de los estudios que se realizaron para la validación de la prueba. Esta es la prueba estándar COVID-19. Esta es la prueba que nosotros tenemos disponible en el país, la que está avalada por el INVIMA. Si ustedes ven que les hacen una prueba antigénica diferente, por favor, notifíquenlo. No porque esté mal, porque como les digo, esto va cambiando a cada rato. Pero si ustedes notifican que hay otra prueba diferente a esta, que tiene la validación, sencillamente desde el área de Secretaría de Salud Distrital encargada harán el rastreo, la trazabilidad y mirarán si la prueba ya cuenta con todos los requisitos. Esta parte ya se las comenté. Entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? ¿Dónde es útil la prueba antigénica? La prueba antigénica es útil en estos 3 escenarios. ¿Sí? Población sintomática o asintomática, pero que tiene menos de 11 días de inicio de síntomas, de inicio de los síntomas, o menos de 11 días de la exposición, o menos de 11 días de la exposición. Miren que ya aquí, en algunos casos, ¿por qué aplicaba este lineamiento, o por qué hicieron los estudios con esto? Nosotros estábamos haciendo la prueba de PCR a las personas en el entorno comunitario a los 7 días de la exposición. Ya sabemos que al ser contacto estrecho, sencillamente baja aislamiento,
solo a algunas personas bajo criterio médico se les hace prueba diagnóstica, pues en ese caso, cuando se considere que podríamos la prueba aplicada a población asintomática con menos de 11 días de exposición se podría utilizar. Y en el tercer escenario, cuando se aplicó a esa misma población, pero con síntomas antes del día 11. ¿Cuál es la otra prueba que tenemos? La otra prueba es la prueba de PCR, ¿sí? Es una prueba confirmatoria COVID-19. ¿Y a quiénes se le hace? Personas que tienen COVID probable tendrían el servicio de urgencia, personas con probable COVID que se encuentran hospitalizadas, las personas que fallecen por probable COVID en las primeras 6 horas por muerte. Entonces, todo esto no ha cambiado. O sea, esto se ha mantenido muy parecido en los últimos lineamientos. A las personas que son atendidas en el ámbito domiciliario, que presenten los siguientes factores de riesgo. Si es trabajador de la salud, si son personas mayores de 70 años, las comorbilidades que les mencioné previamente. Sí, todas son personas que requieren una prueba diagnóstica. Esta se nos coló aquí todavía, porque miren que ya esta no está. Personas asintomáticas con o sin factores de riesgo que fue contacto estrecho un caso confirmado con COVID-19. Entonces, esta hacía parte de los lineamientos anteriores, pero ya acá va a aplicar solamente, aquí tendría que decir, a criterio del médico que lo valora. ¿Y qué es a criterio del médico que lo valora? Hombre, si yo encuentro que la persona es asintomática, no tiene factores de riesgo, fue contacto estrecho, pero que además trabaja en un taxi, es un conductor de bus, una persona de alta movilidad. O sea, hay otras cosas que uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Es mejor estar seguro de si la persona tiene o no tiene nada. Contacto estrecho de personas fallecidas por COVID-19 confirmado, otras personas que médicos deben hacer. Entonces, repasando, detección de antígenos, personas con síntomas de menos de 11 días. En los servicios ambulatorios domiciliarios donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar pruebas moleculares de RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento. Así que uno cuando lee esto está pensando en el 80% del país. Y persona que ha tenido menos de 11 días de exposición cuando el criterio médico se considera. Con relación a las pruebas rápidas serológicas. Las pruebas rápidas serológicas, entonces, hay 3 técnicas. Hay una técnica inmunocromatográfica, hay una técnica que es por ELISA, hay una técnica que es por quimioluminiscencia. Importante, no son útiles en personas que no han tenido síntomas. Entonces, si ustedes están haciéndole el interrogatorio y la persona no ha tenido síntomas en ningún momento, pues no tiene mucha utilidad. ¿Y por qué no tiene mucha utilidad? Porque la sensibilidad de estas pruebas en personas sin síntomas es muy baja. Es muy baja. Si sale positiva, hay que creerles. Es decir, si alguien contra viento y marea, la persona no tenía síntomas, pero fue contacto estrecho de un caso confirmado de COVID y quiere a los 15 o 20 días decir, no, es que yo quiero hacerme una prueba rápida serológica para saber si yo generé anticuerpos. ¿Qué tal que yo haya sido una persona con síntomas, etcétera? Pero recuerden que por eso estos son lineamientos, estos no son camisas de fuerza. Lo primero que uno tendría que decirle a esa persona que 20 días o 30 días después de exposición a un caso positivo y que la persona nunca tuvo síntomas, de hacerse una prueba, es decirle, mira, lo más probable es que estas pruebas rápidas te van a salir negativas. No lo necesitas, no te lo hagas. No, que yo quiero hacerme la que me lo voy a hacer, y a los 2 días se le aparece a uno porque me ha pasado. Mira, ves, si ves, tú me dijiste que no me la hiciera y aquí está. Listo, perfecto. En algún momento tuviste contacto con COVID-19, ¿sí? Y eso te hace a ti un caso probable de COVID-19. Como estuviste asintomático, probablemente ya te pasó, ya ni siquiera tienes criterios para el tratamiento, ya no se hace lo que se hacía al comienzo. Hace un mes aproximadamente, los lineamientos lo que decían era
Si usted tiene una persona con prueba rápida positiva, debe hacer prueba confirmatoria. Ya eso está revalidado. Entonces, si ya uno tiene una persona con pruebas serológicas positivas, sencillamente puede hacer un interrogatorio, mirar cuál pudo ser la fuente de exposición, etc. Pero si esta misma persona que les conté le llega el resultado negativo, eso no descarta que haya estado expuesta al virus y que ya los anticuerpos hayan negativizado. Entonces son un poco difíciles de interpretar. Siempre se deben hacer a partir del día 14, excepto la prueba inmunocromatográfica, incluso la prueba más rápida de todas estas pruebas serológicas, se puede hacer en sangre total. ¿Qué es eso de sangre total? Así como hacemos la glucometría, sangre total, un pinchazo capilar, y de ahí tomamos una muestra de una gota, 2 gotas de sangre. Igualmente se puede hacer prueba rápida de COVID con esa misma metodología, con el dispositivo apropiado, y muchos de ellos traen una micropipeta para que uno mida la cantidad de sangre que requiere un dispositivo de ensayo. ¿Se pueden repetir las pruebas? Esta es una pregunta que hacen con frecuencia. Y si la PCR le dio negativa, ¿será que yo puedo repetir la prueba? O si la prueba antigénica le dio negativa, ¿será que puedo repetir la prueba? Entonces, esto va en función de las probabilidades. ¿Recuerdan lo que hablamos al comienzo de la charla? De que uno tiene una probabilidad diagnóstica. La probabilidad diagnóstica es alta. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas respiratorios, que tiene una tomografía con vidrio esmerilado, que tiene una LDH alta, que tiene factores de riesgo, y yo pienso que este es un paciente con COVID y me llega el reporte de la PCR y la PCR está negativa, yo debo seguir pensando que ese es un paciente con COVID. Entonces yo tengo varias opciones. Digo, bueno, ¿hace cuánto comenzaron los síntomas? No, los síntomas comenzaron hace 18 días. Una prueba rápida de anticuerpos puede ayudar, porque ya para ese momento la positividad de la PCR va a ser baja. Entonces no me va a ayudar mucho. Si tengo la PCR negativa, me sigue dando dudas. La tengo positiva, me ayuda, pero es poco probable que sea positiva. No, que el inicio de síntomas fue apenas hace 11 días. Hagámosle una segunda PCR, especialmente si eso me va a modificar la conducta. Si eso no me va a modificar la conducta, en las estrategias de vigilancia en salud pública está claramente definido que caso confirmado de COVID no es solamente el que tiene PCR positiva o prueba antigénica positiva. Hay una definición y hay un criterio de caso confirmado que se basa en la radiología, los marcadores de citólisis, el contexto del nexo epidemiológico, para incluso uno poder dar un caso confirmado. Entonces, no necesariamente se confirma solo por PCR. Esto ya algo se los mencioné. Si lo único que tiene la persona son las pruebas positivas, entonces si la prueba, el IgM, IgG es positivo, siempre lo vamos a considerar como un caso probable. Ya no se hace la prueba confirmatoria, se da el manejo sintomático del paciente y se completa si la persona ha estado sin síntomas por al menos 3 días, esa persona no requeriría. Ya con relación al trabajador sanitario, ¿qué cosas han cambiado? Entonces, para el estudio del trabajador sanitario, te va a depender de si la persona está sintomática o asintomática. En la persona que tiene síntomas, siempre vamos a hacer la prueba de PCR. Este es un dato importante, y es que a pesar de que la prueba antigénica ya está plenamente aceptada en el trabajador sanitario, de preferencia vamos a seguir haciendo PCR. ¿Sí? Eso hace parte de los lineamientos. Es decir, lo que tenemos es prueba antigénica por todo lo que se dijo anteriormente, por dificultad en el procesamiento, etcétera, haremos prueba antigénica, pero preferiblemente PCR. Y recuerden lo que les decía inicialmente, que esa ficha de notificación se marca que es trabajador sanitario, y eso tiene una ruta preferencial. Cuando llega al laboratorio de salud pública, entra por una ruta preferencial para que se procese de manera más rápida y se entregue el resultado.
El aislamiento, si para el aislamiento necesitábamos una segunda prueba, nuevamente ya no, ni siquiera en el trabajador sanitario. El trabajador sanitario tampoco necesita un PCR de control y esta persona se seguirá la estrategia basada en síntomas para suspender el aislamiento. ¿Qué es la estrategia basada en síntomas? Se suspende el aislamiento una vez hayan transcurrido 10 días desde el inicio de los síntomas, 10 días desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando la persona haya estado sin síntomas en los últimos 3 días. Nuevamente, que la persona pues, no requiere PCR de control. Si el trabajador de salud es asintomático y es contacto de caso estrecho, ¿sí? A diferencia de la comunidad, aquí sí hacemos prueba diagnóstica. Este es uno de los casos de ese contacto estrecho. A criterio del médico requeriría PCR diagnóstico. Si es trabajador sanitario. Si es positivo, se confirma el caso, se hace el aislamiento por 10 días, se hace el seguimiento de se va dando manejo en casa u hospitalizado, dependiendo de la severidad de los síntomas. Y si la prueba es negativa, pues la persona, el trabajador sanitario, siempre debe cumplir 14 días. He resaltado aquí en rojo como los datos relevantes de todo esto. Entonces, el trabajador sanitario siempre buscaremos manejarlo a través de PCR. El aislamiento siempre va por 14 días, no requiere prueba de control, y la duración del aislamiento también se hace de acuerdo a la estrategia. Tamizaje, otro de los puntos álgidos y que ha venido cambiando en los lineamientos. Creo que el primero o segundo lineamiento decía que los trabajadores sanitarios estuviesen en los servicios de urgencias, en unidades respiratorias, en unidades de cuidado intensivo, adulto, pediátrica, se le debería hacer una PCR basal y luego de esa PCR basal se tendría que estar haciendo IgM e IgG COVID-19 cada mes. Incluso alcanzó a estar un lineamiento que sea que cada 15 días tendría que estar haciendo prueba rápida. Luego salió otro diciendo que no, el tamizaje no se podría hacer con PCR, con prueba de anticuerpos, sino ¿qué hay ahora? O sea, ¿qué es lo que está en los lineamientos actualmente y que tiene sentido? Que tiene sentido por todo el rendimiento de las pruebas diagnósticas que les acabo de mencionar. Primero, que ya no hacemos tamizaje, que no se debe hacer tamizaje con pruebas diagnósticas, sino que se hace un tamizaje por encuesta de síntomas, por encuestas de autocuidado, por encuestas epidemiológicas de si ha sido contacto estrecho y se procede. Es decir, solamente se le harían pruebas, pero ya serían unas pruebas con intención diagnóstica. Estaba a riesgo de adquirir la enfermedad, pero no solamente por estar trabajando en un servicio de urgencia o de cuidado intensivo. Se sugiere no realizar pruebas diagnósticas como estrategia aislada de tamización en trabajadores de salud asintomáticos. ¿Listo? Se sugiere no realizar pruebas diagnósticas como estrategia aislada de tamización. Ya como consideraciones finales, el aislamiento preventivo obligatorio debe iniciarse con la presunción diagnóstica. No es necesaria una prueba diagnóstica positiva por el inicio del aislamiento. En todos los casos, todo paciente con presunción debe estar aislado con su núcleo familiar. No se debe exigir una prueba para COVID-19 para ingresar al trabajo. Una vez aprobadas las canastas de servicios y tecnologías en salud para pacientes con COVID-19, se suspenderá la prescripción de las pruebas a través de MIPRES. Nos toca diligenciar MIPRES. O sea, todavía la PCR no está dentro del con cargo a la unidad de pago por capitación, estar dentro del POS, no está, la prueba antigénica no está y las pruebas serológicas tampoco. Cuando vamos a realizar este tipo de exámenes, hay que generarle el código MIPRES, hay que generarle el documento MIPRES. Ya sabemos que esto es un cuello de botella, a pesar de que son 5 minutos para diligenciar ese documento, es un cuello de botella. Si lo es en las instituciones hospitalarias, también lo es, y más aún en las actividades que se desarrollan.
Entonces, ¿qué es lo que viene? Probablemente en el siguiente lineamiento o en la versión, estamos en la versión 7, yo espero que de aquí a la versión 10 ya tengamos a estas pruebas diagnósticas dentro del post. Ya no sea necesario hacer ya se está trabajando en eso y este literal H de que pronto van a ser incluidas en las canastas de servicios es una prueba de ello. De la incapacidad ya lo habíamos hablado, que sea para pacientes sintomáticos que requieran de síntomas no pueden estar en teletrabajo. Hay unos momentos claves de respuesta cuando se solicita la muestra para COVID-19. Cuando yo presentaba esto en alguna reunión, las personas como que se ríen y dicen, bueno, ¿será? ¿Eso es mundo real? Pues lo que están, los indicadores de cumplimiento que se deben dar es que desde el inicio de síntomas o de darse cuenta de que se tuvo contacto con un caso confirmado hasta la atención efectiva por su EPS, incluido la toma de muestra, el responsable es la EPS y el tiempo máximo de respuesta debe ser 48 horas. Esto quiere decir que si una persona inicia síntomas, contacta a su EPS está en la obligación de tomarle la muestra en las siguientes 48 horas. Si eso no ocurre, todos tenemos la posibilidad de acceder a la página de la Supersalud y notificar la situación. Eso puede pasar, pero lo que está ocurriendo ahora con las EPS es con la disponibilidad de las pruebas antigénicas, los tiempos de respuesta están mejorando considerablemente. Antes llegaban las quejas diciendo, no, es que la EPS, yo llamo a la EPS y a mí no me han contestado, no me han venido a hacer la prueba todavía, y en parte uno veía el retraso que se estaba dando a nivel nacional con la realización de la y entendía un poco lo que estaba sucediendo, pero el entenderlo no quiere decir que fuera lo correcto. El segundo punto es que desde la toma de la muestra por la EPS hasta que llegue a un laboratorio, el responsable es la EPS y la Secretaría de Salud, el tiempo máximo de respuesta debe ser, si es por transporte terrestre, 12 horas, y cuando es transporte aéreo son 24 horas. El tercer punto es que desde el ingreso al laboratorio hacia la publicación del resultado, el responsable es el laboratorio, 7 pacientes hospitalizados y personas de salud, 24 horas máximos, de una muestra ambulatoria, 78 horas máximo, en el caso de muestras provenientes de búsquedas activas o tamizajes no ligados a un estudio de contacto. La queja también es que me tomaron una muestra hace 20 días y todavía no tengo el resultado. Me tomaron una muestra hace casi un mes, todavía no tengo el resultado. Y que desde la publicación del resultado en 6 muestras hasta la entrega a las IPS de los hospitalizados y pacientes, el responsable de la IPS y el tiempo máximo debe ser de 8 horas. Es decir, una vez que se cargue el resultado por el laboratorio en 6 muestras, la EPS tiene 8 horas para informarle al usuario de su resultado negativo. Estos 4 puntos se convierten en indicadores de gestión. Con estos 4 puntos y estos 4 indicadores es como desde el Ministerio de Salud le hace seguimiento a todos los actores del proceso. Entonces, los que trabajan en administración saben que cuando se tienen indicadores es mucho más fácil revisar si la tarea se está haciendo o no se está haciendo. Al menos ya los indicadores están. Ahora falta que se cumpla la tarea de supervisarlo de manera adecuada. Ya para finalizar y a manera de recorderis, esta es una diapositiva que tomó un documento que nos comparte con alguna regularidad el doctor Abraham Khatimi, que todos ustedes lo conocen. Entonces aquí resume un poco lo de las pruebas de anticuerpos y especialmente las pruebas de antígenos. Entonces, la RT-PCR, les traje solamente lo que tiene que ver con la RT-PCR y la prueba de detección de antígenos. Entonces, si la persona tiene esto en personas sintomáticas. Si la persona tiene síntomas de menos de 11 días, podemos hacer prueba antigénica. Más allá de 11 días de inicio de síntomas, no hacer prueba antigénica porque la sensibilidad de la prueba es mala, ha caído mucho. Entonces, ¿en qué momento podemos utilizar nosotros la prueba antigénica? Antes del día 11. En personas con síntomas o sin síntomas, prueba antigénica. En personas
con síntomas o sin síntomas que lo requieran, también podemos utilizar la PCR. La PCR se puede hacer también después del día 11. Vemos que hay personas que tienen positividad incluso después del día 11 de síntomas. Pero ya después del día 11 de síntomas, probablemente una prueba de anticuerpos también se ayuda. Doctor Sade, y pues a todos, esto era lo que tenía por compartirles. No sé si tengan alguna pregunta, estoy atento. Listo, Doc. Mil gracias. Muy completa su charla, Doc. Gracias por dedicarnos este tiempo hoy, un día festivo, en el cual pues la mayoría de las personas están descansando. ¿Alguna pregunta para que el doctor Hernández se las resuelva? Jóvenes que de pronto tienen alguna inquietud. Parece que no, Doc. Parece que todo se quedó claro. Sí, aquí estoy viendo a ver si de pronto en el chat. No. Están despidiéndose. Sí, no. Está el buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como decía el doctor Sade, pues sacar este espacio de tiempo. Y sí, Belkis quiere hacer una pregunta. Hola, Belkis. Belkis, activa tu micrófono. Creo que es más fácil por el micrófono. Sí, claro. Doctora Belkis, active el micrófono y la escuchamos. Hola, doctor, buenas, ¿cómo le va? Bienvenida, doctora. Gracias. Doctor, tengo una duda en cuanto al aislamiento cuando habla acerca del núcleo familiar. Si la persona no es del núcleo, pero de pronto porque no tiene dónde quedarse, se va a aislar a una casa, esas personas que están en la casa automáticamente tienen que aislarse o simplemente con el hecho de que esté en un cuarto aislado es suficiente. O sea, la persona no convivía con, La o persona sea, no va, convivía. por eso, la persona va a comenzar a convivir con una familia. Exacto, Esa persona que se llama Juana acaba de ser exacto. diagnosticada con COVID, o es un caso probable de COVID que requiere aislamiento, ¿sí? Exactamente, Entonces, es esa persona caso probable. es caso probable, listo. Siempre y cuando se mantengan las medidas de distanciamiento social y de aislamiento dentro de la casa, etcétera, el resto de las personas de ese núcleo familiar no necesitan aislamiento. Porque aquí digamos que es como guerra avisada, ¿sí? Al contrario de lo que sucede en la otra situación donde tú no sabías y por eso compartiste durante mucho tiempo y probablemente violaste el distanciamiento y no estuviste tan cuidadoso porque no sabías que la persona era un caso probable. Acá en la situación que tú planteas ya se sabe, ¿sí? Ya se sabe que tú eres un caso probable, entonces esa persona puede estar en aislamiento en esa casa siempre y cuando, ojo, Belki, siempre y cuando las condiciones de espacio físico de la casa lo permitan. Porque Sí, claro, esa persona. porque si estamos hablando de una casa que tiene 2 habitaciones en donde todo se entrecruza y no hay Es un posibilidad de cuarto mantener. aparte. No, entonces Es un cuarto. o sea, no hay problema, pero hay que mantener las normas de distanciamiento y de lavado frecuente de manos y demás. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Doctor Sade, estamos en contacto. Mil gracias a usted, doctor. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y quedamos en contacto, Doc. Con esto pues damos por terminada la actividad académica del día de hoy, viernes 7 de agosto. Jóvenes, descansen, que tengan un feliz fin de semana. Doc, feliz fin de semana. Descansen. Igualmente, hasta luego. Adiós.